Hola ciudadanas, les aseguro que este episodio las va a convertir en mujeres poderosas, resilientes y fuertes. Estamos en He Dicho, una colaboración de El Nuevo Diario Podcast y Ciudadanía Fémina con la doctora psiquiatra Yomani Almonte, quien es especialista en estudios de sueño, la mente y el alma de nosotras las mujeres. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Elvira. Yo complacida de estar aquí con ustedes y poder conversar un rato acerca de el amor propio, la resiliencia y sobre todo de aquellas patologías que se pueden desarrollar a partir de no contar con esas grandes herramientas emocionales. Muchas gracias, doctora. Bueno, en este mundo, ¿verdad?, convulso que estamos viviendo y en situaciones que ha tenido nuestro país, la sociedad dominicana se ha dado cuenta, ya yo lo sabía un poquito porque mi hermana ejerció con usted, se ha dado cuenta de que no hay tantos especialistas, ¿verdad?, de la psiquiatría, de la salud mental. En su caso, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el amor? ¿Y qué significa la salud mental como su propósito de vida? Interesantísima pregunta. Bueno, realmente el amor por la psiquiatría lo he tenido toda la vida porque uno de mis grandes maestros de la psiquiatría lo conocí a muy temprana edad y fue mi inspiración para yo querer pues seguir esta línea. Sin embargo, me llamó mucho la atención conocer el ser humano desde el punto de vista biopsicosocial y espiritual, porque existen otras especialidades que miran el ser humano desde una sola óptica u objetivo. Sin embargo, la psiquiatría es una especialidad que podemos trabajar todo el aspecto de un ser humano, porque las enfermedades mentales tienen orígenes biológicos, psicológicos, sociales, y la intervención espiritual ayuda mucho, tiene una mejoría significativa al paciente que practica algún tipo de creencia o fe. Me imagino que sí. Sí, he estado leyendo estudios sobre que a partir de como usted nos menciona, no solamente somos un ente biológico, sino que somos integrales. Así es. Y cuando se trabaja de manera integral, pues por supuesto, tenemos más herramientas para mejorar no solamente la psicopatología o la enfermedad que padece el paciente, sino también lo más importante que trabaja el psiquiatra el día de hoy, que es la funcionalidad y la calidad de vida. Porque, Elvira, ¿de qué sirve para nosotros no tener tristeza o no sentirnos ansiosos si no vamos a tener trabajo, familia, no vamos a poder Exacto. realizar un deporte, no vamos a poder ser plenos o estar plenos? Entonces, en ese sentido, no nos sirve de nada. La psiquiatría antigua se trabajaba más en el aspecto de mejoramos síntomas y dejamos el paciente en casa. La psiquiatría de hoy es una psiquiatría que tiene como objetivo fundamental esto, que nosotros seamos seres integrales, integrados y sobre todo con calidad de vida y buen funcionamiento global. Hermoso, pero me imagino que es una rutina profesional, ¿verdad? ¿Cómo es su día a día en ese sentido? Bueno, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces es importante que el psiquiatra, que el trabajador de la salud mental se cuide. Es importante tener salud mental y equilibrio para poder dar. Entonces, el día tiene solamente 24 horas, ¿verdad? Sí. Pero que de esas 24 horas, 8 horas tienen que ir totalmente destinadas al descanso y a dormir. Entonces, en ese tiempo tenemos que planificarlo todo. Por lo general, mis días empiezan en el hospital público, Wow. donde hacemos una labor de amor y de respeto para nuestros pacientes, pero también hacemos labores docentes con los residentes nacionales que están preparándose para ser psiquiatras, internos de diferentes universidades. Y por supuesto valoramos ahí todos los pacientes que tenemos en el área. Después en la tarde, entonces nos vamos a la consulta privada. Y cada día es un desafío porque a medida que pasan los años,
pues tenemos un incremento importante en las enfermedades mentales y quizás antes podíamos ver un número determinado de pacientes y ahora el número se ha duplicado, lo que significa que trabajar salud mental en nuestros tiempos es un poco complicado, no solamente por la cantidad de pacientes que nos llegan, sino también por las herramientas, tanto a nivel privado como público, que tenemos para resolver este tipo de pacientes. Me imagino que en más de 2 décadas, ¿verdad?, de ejercicio profesional, ha existido algún momento clave que le ha marcado, ¿verdad?, como ser humano, como profesional de la psiquiatría, como mujer. Sí, claro que sí. Bueno, existen muchísimas historias. Por ética, no podemos extrapolarla o más bien comentarla, pero generalmente en salud mental lo que más marca son las situaciones de estigmatización de nuestros pacientes. Hay un nivel de estigma muy importante que lo que más marca es que cuando a veces se envía una licencia médica a una institución, por ejemplo, a la hora de devolver el paciente a la consulta, nos dice muchas veces, ¿sabes qué? Ya no estoy en la empresa, ya perdí el trabajo, ya no ¿Cómo? puedo seguir laborando, porque aunque hemos crecido mucho en la salud mental nacional, todavía persiste el estigma, ¿eh? Wow, no me Y imaginaba, sí, sí. claro que sí, todavía tenemos estigma, aún no como antes, pero sí se puede visibilizar ese estigma a nivel social. Muchos pacientes inclusive pierden su pareja a la hora de ser diagnosticado con una enfermedad mental, y eso pues por supuesto marca mucho el uno ver cómo una enfermedad mental puede tener la fuerza todavía en Sí. nuestra época de invalidar un paciente por completo simplemente porque tiene un diagnóstico por psiquiatría o un diagnóstico de salud mental, lo que quizás no pasa en otras especialidades. Otras de las cosas que marcan mucho son esos casos de suicidio, que son casos que muchas veces no se comentan y que trabajamos mucho el tema de prevenir el suicidio, trabajamos mucho desde la prevención, pero que lastimosamente en algunos momentos el paciente se puede suicidar y es una de las situaciones que más marca a un psiquiatra o a un profesional de la salud mental. Wow, me imagino que sí. En ese sentido, esos desafíos, ¿cuál es el principio que usted siempre defiende ante esos desafíos que nos ha comentado? Lo primero es que siempre trabajo en base a la honestidad, la responsabilidad y el compromiso con mis pacientes o con los pacientes. Cuando se trabaja desde el compromiso, pues siempre el paciente se recupera y siempre se puede lograr los objetivos. Decimos muchas veces, bueno, estamos para resolver el problema del paciente y nos limitamos a que se quede ahí, pero cuando tú te comprometes con el paciente, cuando tú eres honesto y sobre todo cuando tú haces un trabajo con responsabilidad, pues los resultados se ven. Y se ven no a corto plazo, pero a largo plazo siempre se obtienen esos buenos resultados. Ese es como, vamos a decir, tu bendición, ¿verdad? Lograr esa recuperación plena de las personas. Así es. Cuando empezamos, ¿verdad?, este bello diálogo, hablábamos de los desafíos que está teniendo tanto el país, también como las personas, y usted nos comenta sobre el estigma que existe todavía sobre la salud mental. Y en ese sentido, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser resilientes. ¿Podría explicarme en qué consiste ser fuerte, en qué consiste ser resiliente? Si eso en verdad es algo que se construye, algo que lo tenemos y no sabemos cómo colocarlos en el terreno. Interesante pregunta. Muchas veces confundimos la resiliencia con la fortaleza. Aunque tienen un origen común, se puede decir que son diferentes, porque la fortaleza es esa capacidad que tenemos
que cuando estamos frente a una situación, a un conflicto, a una situación importante que mueve nuestras vidas, somos capaces de trabajar en el momento, tener la fuerza, la voluntad de poder hacerle frente a esa situación. Cuando hablamos ya de resiliencia, es un poco más complejo, porque la resiliencia se basa en la capacidad que tiene un ser humano de poder resurgir, de poder seguir adelante a pesar de haber pasado una situación difícil en la vida, una pérdida, un trauma, una situación estresante importante, donde simplemente muchos se caen y no se pueden levantar. Entonces esa persona que es resiliente tiene la capacidad de decir, yo voy a seguir adelante y voy a tomar este proceso no como un proceso que me ate o que me detenga, sino todo lo contrario, un proceso donde yo pueda aprender con esta situación y sobre todo crecer en base a esa situación. Es como diríamos, como alzar el vuelo de las mariposas, de las libélulas, Por ¿verdad? supuesto, eso es alzar el vuelo, que a pesar de que tuve una situación complicada y difícil, esa situación no me definió, no me quedé, no me victimicé por completo por la circunstancia, por lo que estaba viviendo, sino que tuve la capacidad de poder discernir y decir, voy a dejar de lado esto importante que me ha pasado negativo y voy a seguir adelante viendo lo positivo de la situación, siendo totalmente coherente con lo que estoy viviendo y aprendí del momento, pero no dejándome arrastrar por las situaciones negativas y simplemente aprendiendo del momento difícil y resurgiendo. ¿Y cuáles herramientas podemos tener ante las adversidades? Convertir, porque lo vamos a encontrar en el día a día, las adversidades, los desafíos, las pérdidas, la tristeza. ¿Cómo convertir esos sentimientos en oportunidades? Eso es sumamente importante porque de todo se aprende y de todas las cosas, si nosotros depende de dónde la abordemos o la tomamos en cuenta. Pero hay muchas situaciones que decimos, es mala, pero ¿qué yo puedo sacar de esta situación? ¿O cómo yo aprendo a sacar algo positivo? Lo primero es olvidarme momentáneamente que soy víctima. Segundo, reenfocarme. Tercero, solamente enfocarme en lo que yo puedo controlar y manejar y dejar de lado lo que no puedo controlar. Trabajar en base a las alianzas, en base a esa red primaria de apoyo que tengo ahí, mi familia, mis amigos, el círculo social más cercano, la iglesia, la población general y por supuesto ahí trabajar y cultivar la resiliencia, porque la resiliencia se puede trabajar y se puede adquirir a través de las malas experiencias o de las experiencias de vida. Entiendo. También a veces nos sentimos como que puede faltarnos la claridad o tener una vida equilibrada ante las adversidades, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando trabajamos las adversidades, tenemos que trabajarlo desde el punto de vista biopsicosocial. ¿Y a qué me refiero con esto? No podemos pretender tener calidad y afrontar las adversidades cuando nuestro estilo de vida no nos lo permite. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que aprender a alimentarnos, que esos son los factores biológicos que tenemos que sustentar ese estilo de vida. Alimentarnos de manera saludable, tener una buena cantidad y calidad de sueño, hacer actividades tanto cognitivas como físicas de manera regular. Pero cuando hablamos de lo psicológico, entonces estamos hablando de que tenemos que hacer psicoterapia, tenemos que hacer meditación, buscar esas herramientas psicológicas que nos permitan a nosotros crecer. Y cuando hablamos del aspecto social, por supuesto, estamos hablando que el ser humano no está creado para vivir solo.
tenemos que vivir en compañía. Y esas personas que estén ahí, que nos apoyen, que nos abracen, que nos alienten a seguir adelante, que nos impulsen a ser mejores, son esas personas que tenemos que abrazar en esos momentos de dificultades para poder hacerle frente a esas situaciones que en algún momento de la vida todos vamos a pasar por ellas. Porque somos seres humanos y ninguno estamos exentos de pasar por esas situaciones. Entonces es aprender a tener esos mecanismos para cuando lastimosamente lleguen esos momentos, saber cómo responder. Así es, como abrazar a personas vitaminas, ¿verdad? Así es, como dice la doctora Estapé. Sí. Bueno, también en lo que usted nos estaba comentando, quizás no podemos abrirnos a alzar nuevamente el vuelo si nos falta nuestro amor propio. Y observamos que a las mujeres nos cuesta mucho más esto del amor propio, de la autoestima. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, esto es muy interesante y esto es un tema que tenemos que hablarlo desde el punto de vista social y cultural. Señores, las mujeres en la actualidad llevamos mucha carga. Y me refiero a carga no porque nos pese tanto, sino porque llevamos muchos roles. Sí, Y en exacto. esos múltiples roles queremos y entendemos, o la sociedad nos obliga a que tenemos que hacerlo todo bien. Perfecto Tenemos todo. que ser la buenas profesionales, no. Una profesional que esté dentro del top 10 de la profesión. Pero tenemos que ser la mamá que prepara galletas y que va a darle la merienda a los niños en el colegio y a compartir con sus compañeritos. Pero tenemos que ser aquella esposa que está ahí siempre presta para su marido. Pero también tenemos que hacer o ser aquella mujer que esté bien puesta, que esté en un peso adecuado, que esté socialmente bien presentada, y sabemos que esos cánones de belleza que están perfectamente diseñados por la sociedad no son fáciles de cumplir, pero también queremos ajustarnos a ellos. Entonces, cuando vemos todas estas variables o todas estas demandas que la mujer de hoy se ve expuesta, si no tenemos una autoestima saludable, empezamos a dejar o a permitir que se nos cuestione desde todos esos puntos de vista. Y si fallamos en alguno de ellos, pues ya entendemos que no tenemos el valor suficiente y que somos mujeres que tenemos menos, no porque el otro dice, sino porque yo lo estoy entendiendo en base a lo que el otro dice. Cuando Entiendo. tenemos amor propio, Sí. no importa lo que tú digas de mí. Exacto. El problema no es lo que tú dices, es lo que yo hago emocionalmente con eso que tú estás diciendo de mí. Entonces, la mujer el día de hoy le cuesta tener amor propio, porque son muchos los factores que interfieren a que ese amor propio se dé de manera natural, empezando por el núcleo, por la familia. Cuando crecemos en un hogar donde mamá y papá son los primeros, las primeras personas que te recriminan, que a la niña le ponen etiquetas y que la crían en base al género. Usted no puede porque usted es niña. Ya de alguna manera usted está etiquetando a esa mujer a que se limite, a que le corten las alas. Exacto. O los mismos padres, a veces sin darse cuenta porque el padre simplemente replica lo que trae. Entonces nos convertimos en una sociedad donde desde este núcleo familiar a la niña no se le permite ser. Cuando esa niña que no se le permite ser en casa llega a una sociedad enferma en el sentido de que al género se le exige. Sí. Y esa exigencia del género muchas veces no la puede cumplir. Entonces aquí viene ¿qué? Las diferencias de géneros. La mujer tiene que trabajar a veces el doble para recibir el mismo Salario. o el mismo reconocimiento. Tenemos que trabajar el doble. Pero encima de eso, la mujer muchas veces se queda callada y recibe mucho maltrato dentro de casa.
No, y si somos conversadoras y si replicamos, entonces somos malcriadas, Por ¿verdad? supuesto, están contra el sistema Tema. o están haciendo lo que socialmente no se permite. Entonces no están callando. Sí. Pero cuando hablamos de la pareja, la persona que está hecha para querernos, para protegernos, para que sea nuestro compañero, nuestra persona que está ahí para nosotras, el maltrato que existe a nivel del género es mayor. Y eso también interfiere mucho en la autoestima de una mujer, en la valía, en ese amor propio. Imagínate tú una persona que tenga amor propio y que de repente se esté con una persona que se lo repite todos los días, el poco valor que ella tiene. Va a llegar un momento que esa mujer va a decir, yo me merezco Se el lo va a creer, maltrato. ¿no? Se lo va a Claro, creer. se lo cree, porque se lo han dicho tanto y le han hecho sentir tan culpable que al final del camino ella se cree que esa pareja, ese maltratador, tiene la razón. Pero si nos vamos al punto de vista Bueno, que también, general, sí que también sí, eso puede pasar en el ámbito laboral, ¿verdad? claro Donde que sí, también se nos claro. etiqueta mucho a las mujeres. Claro que sí, ahí va en el ámbito de, laboral. A veces el solo hecho de ser mujer es una etiqueta para que te calles. O sea, tú no tienes el derecho a opinar porque eres mujer. Y sí es cierto, muchos dirán al escucharnos, pero eso ha cambiado mucho. No creo, ¿no? Pero ¿a qué le llamamos cambio? Sí, ¿A que exacto. tenemos que llenar una cuota? Eso no es cambio. El cambio realmente radica y el cambio existirá cuando desde los hogares a las generaciones siguientes se le enseñe el valor del género y que se le hable y se le enseñe a través de la equidad, Exactamente. que si no se tiene, que si no se cultiva, las mujeres siempre tendremos la de perder hasta biológicamente hablando. Así es, así es. Aunque también ya se ha demistificado un poco el proceso de la menopausia, de la nueva adolescencia, etcétera, etcétera. Pero si el amor propio lo convertimos en un hábito cotidiano, ¿cuál sería ese hábito que debe asumir una mujer? Que sería maravilloso. La mujer tiene que aprender a valorarse, a quererse tal cual es, sin pretender cumplir con esos cánones de belleza preestablecidos. No importa, usted tiene que amarse sobrepeso, usted tiene que amarse en obesidad, usted tiene que amarse delgada, usted tiene que amarse con 5 pies y con 6. Usted tiene que amarse por lo que realmente usted es en el interior, no por lo que le refleja el espejo. Exacto. Entonces, hablarse bonito, regarse como una planta todos los días, Qué bello. es importante que la mujer entienda que no estamos diseñadas solo para dar. ¿Por qué se lo digo? Porque vivimos en una sociedad donde se nos exige ser y estar Y cuidar. y cuidar. Fíjense que si alguien enferma en casa y somos 3 varones y una hembra, los 4 trabajamos, pero ¿a quién le corresponde moral, ética y familiarmente el cuidado de ese enfermo? ¿No? Y que en los mismos, por ejemplo, círculos de vecinos pueden ver mal que no sea la hija Por que se supuesto. encargue. Y lo preguntan, pero ¿y él o ella no tienen hijas? Sí, exacto. ¿Dónde están sus hijas? Porque socialmente se entiende que la mujer está dada para cuidar y para dar. Ahora yo me hago la pregunta, nadie da de lo que no tiene. Y si a usted le interesa tanto dar y usted quiere dar, usted tiene primero que priorizarse, Exacto. aprender a quererse, a aceptarse, a respetarse y a valorarse. Y eso se hace día a día. A veces las mujeres en la consulta, yo le digo, ¿trabajo? No, yo no trabajo. ¿Y quién atiende la casa? Yo. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Pues trabaja mucho. Pues tú trabajas muchísimo. Sí, Tú no tienes un trabajo que te paguen, pero tú trabajas. claro. Porque muchas veces ese trabajo se minimiza.
Sí, se está totalmente invisibilizado Por y es el supuesto. trabajo que ayuda a que la sociedad camine. Por supuesto, porque sin este trabajo definitivamente no tendremos familia. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, la mujer debe entender que primero debe valorarse y cuidarse ella y para poder cultivar ese amor propio y criar desde el respeto y el amor, que es sumamente importante en nuestros tiempos. Sí, porque a veces esa misma carga hace reflejar algunos impulsos hacia los hijos, hacia las hijas. Y no es que mamá esté, vamos a decir, enojada, es que está súper, súper cargada, ¿verdad? Por supuesto, una de las características fundamentales de una persona repleta de cortisol, estresada, es no regular adecuadamente las emociones. Y una mamá cansada, estresada, que llega a las 7 de la noche a hacer tareas y encuentran dos niños con un conflicto menor propio De la edad. de la edad, de la familia, del entorno, esa mujer no va a tener herramientas emocionales para lidiar con una situación por pequeña que sea, porque está cansada, está agotada y simplemente no tiene los recursos. Entonces no se puede acusar de que es una mala madre, de que no sabe criar, de que no puede gestionar su empresa, que es la familia, porque simplemente es una mujer que está quemada, que está cansada. Sabe. Sin embargo, esa mujer también maneja culpa. Así es. Culpa porque tengo que, Cumplir con los estándares de la sociedad. pero no puedo, ¿con qué lo hago? Entonces, ese desbalance, ese déficit que ocurre entre yo debo, yo quiero y yo, estos son los recursos que tengo para dar. Entonces, ahí que vienen las patologías y se forman la psicopatología, que son alteraciones biopsicosociales que, por supuesto, están a la orden del día Exacto, eso y le iba a que lo preguntar. vemos a diario. Eso le iba a preguntar si entre esas psicopatologías hay algunas específicas que sean más preponderantes en nosotras las mujeres. Claro que sí, Elvira. Es importantísimo y las cifras actuales eh, lamentablemente siguen teniendo a la mujer en primer lugar. Wow. Dentro de esas patologías, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizado y todas sus variables o variantes, y los trastornos del sueño, por mencionarte algunos, son las patologías que recibimos más en la consulta y que estadísticamente están documentadas como más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y tú me dirás, por ejemplo, ¿por qué el trastorno del estado de ánimo depresivo mayor es uno de los más frecuentes en las mujeres? Sí, ¿por qué? Primero, por lo que estamos hablando. Exactamente. Venimos hablando todo el camino de temas que son sociales todos y psicológicos que si no se llevan a cabo de la manera organizada emocionalmente, pueden desencadenar una depresión. Pero si nos vamos a la parte más médica, más orgánica, sabemos que la depresión se puede dar por unos cambios importantes en neurotransmisores o sustancias que están en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que las mujeres somos más vulnerables a estar desprovista o alterada. Por ejemplo, las mujeres somos más hormonales y en los cambios hormonales somos más propensas a desarrollar patologías. Entonces tenemos un aspecto biopsicosocial Ya, como ¿verdad? desencadenante de padecer una depresión en la mujer. De no ser atendido a tiempo, por ejemplo, ¿cuáles serían esos síntomas que debo tomar en atención? ¿Y qué pasaría si no me atiendo a tiempo? Primero, recalcar que la mujer, sobre todo, va más al psiquiatra, va al médico más en sentido general que el hombre. Y que el hombre está infradiagnosticado con depresión porque el hombre hace depresiones atípicas y el hombre lo enmascara tomando alcohol, teniendo más sexo o quizás envolviéndose más en el trabajo.
La mujer se siente depresiva y la mujer quiere ir porque sabe que desde la depresión no puede funcionar y atender a la familia y el trabajo y los aspectos sociales. ¿Qué una mujer tiene que tener en cuenta? Primero, la tristeza. Pero hay que diferenciar, estoy triste, estoy deprimido. Porque triste estamos todos en un momento determinado. Tristeza por cualquier situación eventual. La tristeza es pasajera y no produce a largo plazo ningún tipo de disfunción. Sin embargo, esa tristeza permanente Exacto, se que suma. aparece todos los días, durante gran parte del día, entonces ya estamos hablando de una tristeza patológica. Pero esa tristeza viene acompañada de una serie de síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la alteración del sueño, que para mí juega un papel fundamental tanto para la entrada de la enfermedad como para la salida. Tengo problemas para conciliar el sueño, doy mucha vuelta en la cama, El pienso insomnio. mucho antes de dormir, que se llama insomnio o síntoma de insomnio, porque no es lo mismo el insomnio como tal o el síntoma de insomnio. Pero también tenemos ese despertar a medianoche, donde el paciente se duerme bien, pero a las 2, 3 de la mañana Exacto. me despierto y no vuelvo a dormir más. Y el insomnio de finalización, que es cuando se despierta el paciente, o la paciente en este caso, a las 4 de la mañana, a las 5 y no duerme más. Wow. Pero otro síntoma importante está la apatía. Yo tengo que hacerlo, pero no tengo ganas, no me sale. La anedonia. Antes esto me generaba placer, hasta comerme una fruta, ver una serie, salir a jugar con los niños, cocinar, leer. Sin embargo, ya estas actividades que me producían placer ya no me lo producen. Exactamente. Está también la culpa. Me siento culpable por sentirme así, pero realmente no sé por qué me siento así. El llanto fácil. Estoy muy lábil, lloro por absolutamente todo y por nada. Y una serie de síntomas más, el paciente engorda sin comer o se pone muy flaquito porque no come. Se levanta en la noche a comer mucho o simplemente no puede comer nada porque dice la comida no me pasa. Entonces, acompañada de todo esto, lo más importante, y es como el desencadenante final de una depresión no tratada, son las ideas suicidas. Que eso es lo que tenemos que evitar y prevenir. Por supuesto, que muchas veces la dejamos pasar por alto, que la conducta suicida en todas sus variables son emergencia psiquiátrica y que cuando el paciente ya llega a ese nivel no hay retorno, si no es en manos de un profesional de la salud que tenga el expertise y pueda ayudarte física, emocional y psicológicamente a mejorar esos síntomas. Entonces, ya cuando el paciente está en un estado de que tiene pensamientos suicidas, de que ha pasado desde solamente estoy triste, allá no me puedo levantar de la cama, que es la clinofilia, paso casi todo el día en la cama y ya no quiero ir a trabajar, ni puedo, ni quiero ni puedo. Entonces ya tenemos un gran problema de salud mental que debe ser atendido de manera inmediata. Y del cual, ¿verdad? Podemos, con manos de especialistas como usted, poder alzar el vuelo nuevamente, ¿no? Así es. Así es que es lo reconfortante de todo esto, porque tenemos volviendo al estigma, tres situaciones. A veces no se cree en las enfermedades mentales en pleno siglo XXI. Claro, cuando incluso el COVID-19 nos dejó y nos amplió el espectro de ellas, ¿no? Le quitó el velo a las enfermedades mentales. Y de repente personas que quizás jamás hubiesen pensado en tener una enfermedad mental, pues la pueden desarrollar. De hecho, en esta sala con 10 personas, 4 a 6 personas de 10, 4 pueden desarrollar una depresión en algún momento. La desarrollaron, están en ella o la van a desarrollar. Entonces es una enfermedad muy importante. Antes de la pandemia 2020, las estadísticas internacionales hablaban que la depresión iba a ser la segunda causa de incapacidad a nivel mundial.
seguida de las enfermedades cardiovasculares. Eso pasó a la historia. Ahora es la depresión la dominante. Porque después que vino el COVID, o sea, después de la COVID-19, pues definitivamente los números se han disparado. Y las consultas también, porque las personas han entendido la necesidad de acudir y están acudiendo más. Volviendo al estigma, Elvira, a veces no se creen las enfermedades mentales, pero otras veces no se quiere utilizar las herramientas que tenemos para ofrecer a ese paciente que necesita la ayuda. Entonces, si no creemos en la enfermedad, que se llama negación, no podemos hacer un buen balance en el tratamiento y por ende, pues no vamos a tener una recuperación. Ha sido sumamente enriquecedor, doctora Yomali, conversar con usted sobre estos aspectos que, como usted dice, en esta ya modernidad, todavía siguen siendo estigmatizados. Siempre en nuestro podcast terminamos con un mensaje y también lo enfatizamos con un he-dicho. ¿Cuál sería el he-dicho de usted, doctora? Interesante. Bueno, el he-dicho debería ser o es el siguiente. No se da para perder, se da para multiplicar. Y cuando aprendemos que dando recibimos, damos más cada día. Entonces, le exhorto a que todo el que pueda aportar su granito de arena para mejorar el autovalor, la autoconfianza, el respeto a uno mismo, la autoestima, la resiliencia, lo haga. Porque desde nuestra óptica, nosotros podemos ayudar a una persona que necesite y a través de ayudar al otro, podemos practicar y cultivar nuestra resiliencia. O sea que siempre dar es más importante que recibir y cuando damos no perdemos, multiplicamos. He dicho. He dicho. Muchas gracias, doctora. Amigas ciudadanas, sé que ha sido totalmente enriquecedor este episodio donde hablamos de la resiliencia, la fortaleza y el poder que tenemos dentro. Muchas gracias.